¿Qué tal, Virginia? ¿Cómo ha ido el viaje? Muy bien, Tony. Bien. Gracias. Bueno, ya ves que hoy tenemos que hablar del tema de la COVID y la diabetes, que realmente es el tema de moda. Y para empezar quería preguntarte, ¿cómo ves o cómo resumirías las implicaciones o las repercusiones que ha tenido la diabetes en las enfermedades con COVID? De manera muy resumida, porque la evidencia que se ha generado en los últimos meses ha sido impresionante, pero yo creo que cabe decir que la diabetes es una de las comorbilidades más frecuentes en pacientes con COVID-19, junto con la hipertensión, enfermedades cardiovasculares y la obesidad. No parece que la diabetes aumente el riesgo de infección, pero sí que cuando se adquiere la infección, las personas con diabetes tienen un mayor riesgo de complicaciones o mortalidad. Se ha descrito una mortalidad de hasta 3 veces mayor en pacientes con diabetes tipo 1 y hasta 2 veces mayor en pacientes con diabetes tipo 2. Pero además del tipo de diabetes hay otros factores pronósticos. Parece que la edad, a mayor edad, mayor riesgo de complicaciones y mortalidad, y fundamentalmente a peor control metabólico. Un control metabólico malo de la diabetes implica un peor pronóstico. También a mayor índice de masa corporal, como decíamos, la obesidad es una de las mayores comorbilidades asociadas, y a mayor índice de masa corporal parece que puede haber un peor pronóstico. Y hablaba antes del control metabólico, y también la hiperglucemia durante el ingreso confiere un peor pronóstico, tanto en personas con diabetes como en personas sin diabetes conocidas. Pero esto es una relación bidireccional, es decir, parece que la diabetes influye en la COVID-19. ¿Y cómo influye o cómo ha influido la COVID-19 en las personas con diabetes? Pues también, lógicamente, es un tema de gran relevancia, porque también empezamos a tener muchos datos, bueno, pues en primer lugar, de una manera, diríamos, directa, que realmente la infección per se, como cualquier infección, pues eso conlleva una situación de estrés, en este caso físico, y que lógicamente pues es un motivo para que el control de la diabetes pues se deteriore, y por tanto tengamos que poner tratamientos para evitar esta situación. Por otra parte, también de forma directa, pues sabemos que hay nuevos casos de diabetes que aparecen en esta pandemia. No está bien muy clara la fisiopatología, pero parece que podía ser un nuevo tipo de diabetes y que ya se conocía por otros virus previamente en que podría inducir. Lógicamente necesitaremos tiempo para evaluar adecuadamente la fisiopatología y cómo evolucionan estos pacientes con estas nuevas diabetes. Pero después también tenemos formas algo más indirectas. Uno sería pues, muchos tratamientos que se han utilizado para la COVID, lógicamente, entre ellos pues quizás el que ha tenido mayor repercusión en el pronóstico, como son los glucocorticoides, que sabemos perfectamente que es un motivo de descompensación muy importante, y por tanto esto también ha condicionado que muchos pacientes que tenían un buen control, independientemente de la infección, pues esto se haya empeorado muchísimo. Y después hay otro factor no menos importante, que es, diríamos, las consecuencias provenientes de hacer la cuarentena. Es decir, sabemos que la actividad física, la alimentación son elementos fundamentales pues, para el tratamiento de los pacientes con diabetes, unos tipos de diabetes más que en otros, pero realmente son fundamentales. Entonces, claro, en una situación en la que las recomendaciones es no moverse de casa, y bueno, pues la situación de estrés que esto conlleva, el aburrimiento pues, de estar en casa, pues también fácilmente lleva pues, que probablemente se hagan más visitas a la nevera, y esto pues tiene sus consecuencias en ganancia de peso y con sus repercusiones. Por lo tanto, yo creo que estos son elementos muy importantes que han llevado a la situación, y lógicamente pues después todo lo que ha representado, pues especialmente en las personas que no tenían capacidad de autoajustarse al tratamiento en su casa porque no tenían la educación o porque no tenían las herramientas, que lógicamente tampoco sabían realmente cómo estaban y poder adaptar el tratamiento a esa nueva situación. Porque curiosamente hemos visto datos distintos, ¿no? Probablemente hayamos visto dos realidades, los pacientes con diabetes tipo 1 y los pacientes con diabetes tipo 2, sobre todo los pacientes con diabetes tipo 1 con el uso avanzado de tecnología, monitorización o sistemas integrados. ¿Ha habido diferencias en el control en estos casos? Sí, claramente, y probablemente no justificables por el tipo de diabetes, sino por las circunstancias en las que se da pues, el tener una diabetes tipo 2 o una diabetes tipo 1, claro. Y no todos los diabéticos tipo 1, es decir, que realmente estos han ido bien. El problema es que los estudios se han hecho en aquellos que realmente están más introducidos en la tecnología, pues tenían mayor capacidad pues, de interaccionar con el servicio sanitario que es responsable, y por tanto
y esos conocimientos que les permitía, pues bueno, me muevo menos, la glicemia me sube, ajusto la dosis de insulina, puedo hacerlo. Claro, en el sentido opuesto totalmente, pues vamos a tener los pacientes con diabetes tipo 2, y en pacientes con diabetes tipo 2, pues que, bueno, pues por las características, por edad, por distancia del sistema sanitario, por el tipo de tratamiento, pues no tienen esa capacidad de ajustarse el tratamiento, y especialmente porque, bueno, pues la única manera de monitorizar si el tratamiento iba bien o no iba bien era la visita con su médico o con su enfermera y hacerse la analítica. Lógicamente, si esto se ha dejado de hacer, pues la consecuencia que tenemos es que hay aumento de peso, hay aumento del control glucémico o deterioro del control glucémico, y un aspecto muy importante que yo creo que tampoco hay que olvidar, que se dejaron de hacer todas las exploraciones. Por tanto, aquí tenemos otra repercusión, que es que muchos pacientes que se tenían que haber diagnosticado en esta temporada, pues la diabetes no se llegó a diagnosticar, porque lógicamente si no haces la prueba para diagnosticarlo, pues se dejaron, y esto lógicamente lo estamos viendo hoy en día en las consecuencias, que entonces hay muchos pacientes que vienen, el diagnóstico se hace en condiciones mucho peores de las que cabría esperar. Y ahí tendríamos que añadir también todo lo que es relacionado con las complicaciones. Claro, periódicamente pues a nuestros pacientes lo que se le hace es bueno, las pruebas de despistaje para complicaciones o para ver que no se agraven. Si se dejan de hacer, pues lógicamente esto ha llevado pues a la consecuencia que los tendremos pues con complicaciones más avanzadas cuando realmente se detecten, o con complicaciones que se han agravado y que no se ha puesto los tratamientos adecuados para evitar esa situación. Hay complicaciones crónicas descritas, ¿no? Se está viendo una mayor prevalencia de pie diabético o de pie diabético más avanzado, ¿no? Que requiere amputaciones incluso mayores con más frecuencia o a nivel más superior que previamente. Y hablando del retraso en el diagnóstico, también retraso en el diagnóstico de diabetes tipo 1, ¿no? Aparecen muchas veces más tarde y con más cetoacidosis de las que estábamos viendo en los últimos años. Sí, que realmente ya no, ver esas, yo que llevo unos cuantos años más, pues yo cuando era de residente era frecuente diagnosticar la diabetes tipo 1 con cetoacidosis. En los últimos años ya realmente esto, el sistema sanitario y el sistema de detección ha avanzado, y ya te los encuentras con hiperglicemia o cetosis leve, alguna cetoacidosis, pero no volvemos a esta situación que probablemente volvíamos unas décadas atrás, en las que realmente, pues por la gente, el miedo a asistir al hospital o no tener accesibilidad, pues esto lleva a que el diagnóstico pues se retrase y ve más tarde. Y no ha ocurrido únicamente con la diabetes, porque claro, hablas con cardiólogos y te dicen que lo mismo, es decir, que bueno, pues ha descendido el número de infartos o de ictus, que no es la realidad, simplemente es que probablemente los más leves se han pasado en su casa y se diagnostican después.